clasificar nueva data, ¿no? Pueden predecir nuevos comportamientos. Por ejemplo, y aquí eso está aplicado dentro de lo que es medicina. ¿Cómo clasificamos pacientes que son normales o pacientes que tienen cáncer? En realidad, cada punto en este espacio es un paciente y cada punto es un vector de características, y de aquí poco lo muestro. Por ejemplo, las características de un paciente que tiene cáncer, no tiene cáncer, la edad, el sexo, masculino, femenino, ¿verdad? Es fumador o no, usa alcohol o no, y así puedo colectar varias características. Obviamente, para efectos didácticos nosotros ploteamos esto en 2 dimensiones, pero si cada punto tiene, por ejemplo, 3 características, el espacio no sería bidimensional, y sí tridimensional, ¿no? Cada eje sería una característica. ¿Me entiendes? Y si tenemos 10 características, no lo podemos visualizar, pero entendemos que es un espacio de 10 dimensiones. En este caso, puede ser una característica del gen X, si lo tiene o no lo tiene, o la característica si tiene o no tiene el gen Y, y como son 2 características, los puedo plotear en un espacio bidimensional. Pero problemas reales en esto se resuelven cuando los puntos tienen más características. Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre eso. Pero es que cuando son 2 dimensiones, nosotros podemos visualizar los conceptos y entenderlos de manera más simple. La idea, y este es un clasificador lineal. Lineal viene, en el caso de los botes, esto no es un segmento recto, esto es como una curva, ¿no? Esto es distinto. En este caso, el separador es una línea. Es más simple porque es una ecuación bien simple. ¿Cómo definimos una línea en el espacio? AX más Y, ¿verdad? Entonces, cuando venga un nuevo X, solamente lo boto en la ecuación, porque la idea es estimar quién es A y quién es B, porque A y B me van a determinar la orientación y dónde cruza el eje, ¿verdad? Entonces, si yo conozco A y B, yo conozco el segmento recto. Cuando viene un nuevo X, yo ya sé si ese X va a estar para abajo o para arriba de la recta, y ahí yo sé para qué clase pertenece, ¿no? Entonces, matemáticamente, encontrar a este señor como siendo una recta en este plano bidimensional tiene sus ventajas, ¿correcto? Bueno, ustedes se preguntan, ¿de qué pasa si yo tengo 3 dimensiones? ¿Es una recta? No, ahí ya no necesito encontrar una recta, tengo que encontrar un plano de 2 dimensiones. ¿Me entienden? ¿Entienden la generalización? Por ejemplo, aquí en 2 dimensiones tengo puntos en el espacio. ¿Cómo los divido? Con un segmento, con una recta, ¿verdad? Si yo tengo 3 dimensiones, ¿cómo divido? ¿Cómo divido yo ustedes que están sentados a la izquierda y los otros que están sentados acá? ¿Con una recta? O si les pongo una pared aquí. Les pongo una pared, yo divido estas 2 clases, ¿verdad? Entonces, para un espacio de 3 dimensiones, yo tengo que encontrar un plano de 2 dimensiones que separe las 2 clases. Entonces, y si yo tengo un espacio de 10 dimensiones, ¿cómo divido? Bueno, encuentro un hiperplano de 9 dimensiones, ¿no? Siempre a la dimensión anterior. ¿Entienden la generalización? Entonces, las ecuaciones nosotros las podemos mostrar para 2 dimensiones, pero en realidad funcionan para n dimensiones. Y el separador es lineal en una dimensión anterior, ¿correcto? Ahora, vamos a introducir un problema nuevo. ¿Qué pasa si las clases no se pueden separar con una recta en este espacio bidimensional? Es como que, por ejemplo, aquí tenemos una clase y aquí tenemos otra clase, ¿no? Estudiantes de ingeniería de sistemas, o no, estudiantes de hilo y estudiantes de punto, o viceversa, ¿no? O estudiantes de ingeniería de sistemas y estudiantes de ingeniería ambiental, lo que sea. Pues son 2 clases. Ustedes están bien separados. Pero el caso es que ustedes están mezclados. Si hay un círculo y los que están alrededor son de una clase y los que están adentro son de otra clase, ¿puedo simplemente con un plano o con un hiperplano separarlos? No, no puedo. Y ese es un problema fundamental, porque en la vida real la gente que tiene cáncer puede estar agrupada en una región y los que no tienen pueden estar alrededor dependiendo de las características que yo use.
Aquí yo no puedo resolver el problema utilizando máquinas de vectores de soporte. Entonces lo que la gente teóricamente creó fue algo que se llama kernel. Ese es el concepto de kernel dentro de lo que es aprendizaje de máquina o clasificación. El kernel es una función que va a transportar cada objeto que está acá hacia un nuevo espacio que nosotros no sabemos cuántas dimensiones tiene, y puede ser un espacio infinito, de dimensiones infinitas. El kernel transporta esos datos hacia este nuevo espacio de manera en que pueda ser separable por un hiperplano. Este kernel es un kernel gaussiano, ¿no? Por eso es que aquí la forma, ¿no? Saben de la distribución de probabilidades gaussiana, ¿no? La distribución normal tiene prácticamente la misma fórmula, tiene esta forma, ¿no? Entonces, este kernel gaussiano, por ejemplo, ayudó a colocar a estos señores en una región que está distinta a la región donde están los azules, y aquí yo puedo correr esto. Entonces, el problema de qué pasa cuando mis datos no pueden ser separables por un clasificador lineal, bueno, nosotros vamos a utilizar un kernel que transporte a estos señores a otra dimensión, y ahí corremos el mismo algoritmo que se los separa linealmente. Y ahí yo puedo decir, bueno, para arriba de este hiperplano tiene cáncer, para abajo es normal, no tiene cáncer. O en clasificar dos clases en otro problema, ¿no? Estas son las ideas básicas de clasificación cuando tenemos dos clases. Estas ideas pueden ser extendidas para clasificar 10, 5 o cualquier cantidad de clases, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un clasificador de números o de dígitos, las clases son 10, ¿no? 0, 1, 2 hasta el 9, ¿verdad? Hasta el momento, ¿todo ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo aterrizo? ¿Cómo uso? ¿No? Bueno, nosotros que estamos en el doctorado, nosotros trabajamos en construir estos algoritmos, pero ustedes que están iniciando su carrera académica ahora en el pregrado, el principal foco sería utilizar esto para resolver problemas. Hay en internet una gran cantidad de software gratis y legal, open source o de código abierto, código libre, disponible, ¿no? Ustedes pueden ir y buscar Weka, es W-E-K-A, y es un software escrito en Java que es gratis y que ustedes pueden utilizar para realizar diferentes tareas de clasificación. No solamente tiene máquinas de vectores de soporte, sino diversos otros tipos de algoritmos, ¿no? Redes neuronales, etcétera, que sirven para clasificar, sirven para resolver este tipo de problemas. Si nosotros vemos a lo largo del tiempo, las máquinas de vectores de soporte han tenido un crecimiento prácticamente exponencial en la literatura científica, ¿no? Por ejemplo, de 339 papers en el 98 al 2007 pasan de 8.000 papers, ¿no? De casi 9.000 papers que tenemos aquí. Bueno, aquí estamos mirando. Entonces, ha habido un crecimiento bastante grande en la utilización de máquinas de vectores de soporte. Las utilizan para los más diversos problemas. Yo venía en el taxi comentando, porque me preguntaron, el director de escuela, ustedes me preguntan, y hay aplicaciones computacionales dentro de lo que es ingeniería ambiental o otros ecosistemas. Pues hay un montón. Tengo unos amigos peruanos que estudian en la universidad que estoy, ellos están en ingeniería civil, pero con énfasis en medio ambiente. Y ellos están trabajando en una cuenca de ríos donde utilizan máquinas de vectores de soporte, no para clasificar, y sí para hacer regresión y para obtener las predicciones futuras de caudales de ríos, ¿no? Tienen una estación en una ciudad y ellos quieren saber cuál va a ser el flujo de agua que va a pasar en este punto en la próxima semana o en el próximo mes o en los próximos 3 meses. De manera que ellos pueden planear una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida o de agricultura, etc., ¿no? Entonces, ¿y qué miden como características?
Bueno, miden el flujo de agua en años anteriores, en días anteriores. Miden la temperatura, la humedad, porque hay evaporación de agua en el río, ¿no? Entonces, con mayor calor, más agua perdida. Miden la cantidad de agua utilizada por los agricultores en otras partes del río. Entonces, todas esas variables los ayudan a predecir nuevos valores, ¿no? Y eso es una información bastante útil para ellos. Así, yo podría estar todo el día dándoles ejemplos, ¿no? De aplicaciones en ingeniería ambiental, en biología, el ejemplo en los correos, en visión computacional. Por ejemplo, Google está lanzando, tiene un carro, ¿verdad? Que maneja sin chofer, es un computador que lo maneja, están por las calles así, probándolo. ¿Y qué es lo que ese carro ve? Tiene cámaras y ve imágenes de la pista. ¿Cómo el carro determina si tiene que voltear a la derecha o a la izquierda o frenar o hacer algo? Es clasificación de patrones. Yo veo esta imagen, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo veo la pista limpia y a cada frame, ¿no? Del video. Yo veo la pista limpia y que es una recta. ¿Tengo que hacer algo? No, nada. Yo veo una curva y está limpio. ¿Tengo que hacer? Sí, tengo que ir volteando el timón. Entonces, el problema de decidir qué hacer al manejar es un problema de clasificar las imágenes que me aparecen. Es lo mismo que hacemos nosotros al manejar. Cuando manejamos, nosotros miramos un montón de variables, ¿no? El problema se complica porque a veces la pista no es limpia, ¿no? Entonces tú tienes carros, gatos, personas, perros, basura. O sea, hay un montón de objetos que uno observa, que uno tiene que esquivarlos o tomar ciertas decisiones. Hay varios clasificadores que pueden ser utilizados ahí. Un clasificador que te clasifica personas, otro que clasifica otros carros, otro que clasifica animales o objetos cualquiera, etcétera, ¿no? Entonces, lo bonito de esta área es de que nos permite a nosotros, que estamos en el área informática, de sistemas, aplicar conocimientos para resolver problemas en los más diversos dominios. Y no solamente eso. Por ejemplo, imagínense que tienen un estudio de abogados, casos y casos y casos a lo largo de los años, ¿no? Viene un nuevo caso, y un señor tiene un problema X, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede ser cualquier problema. Todo abogado le gustaría, dentro de todos sus procesos, que son muy ágiles, buscar cuáles son los más similares, para buscar cierto tipo de jurisprudencia y saber, ¿no?, qué hacer o qué pasó en el pasado. ¿Cómo resuelvo ese problema? Dado un nuevo caso, un nuevo texto, ¿cómo yo descubro en mi base de datos cuáles son los más parecidos? Otra vez, es un problema de clasificación de patrones. Yo puedo terminar clases, clusters, hacer la búsqueda y hacer ese matching de mi documento con los documentos que están ahí y recuperar aquellos que sean los más parecidos. Y por ahí hay aplicaciones en una serie de otros dominios. Bueno, antes de que comience con lo que yo hice, primero, recuerden algo. Cuando hablamos de clasificación, cada punto, cada objeto es un punto en el espacio. En realidad es un vector. Este punto es en realidad un vector que viene hasta acá, ¿verdad? Entonces, y esto viene de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy clasificando pacientes, y este es un espacio tridimensional, ¿verdad? Eso quiere decir que tengo tres características, que son esas tres de aquí. Este paciente 1, que sería este punto en el espacio, tiene colesterol de 150, estos son los batimientos cardíacos, pero histórico de 110 y una edad de 35. O sea, este es un punto en el espacio, porque este es el eje del colesterol, este es el eje del batimiento y este es el eje de la edad. Entonces este señor tiene una edad más o menos de 35. Este es 65, el número 3 está más alto, ¿no? Está aquí cerca acá. Entonces,
Nosotros representamos los objetos como siendo puntos en el espacio. Esa es la llave de todo. Y una vez que yo tengo esos puntos en el espacio, son vectores, ¿no? Cada elemento es un vector de características. Si yo tengo 10 características para el paciente, bueno, es un espacio de 10 dimensiones y ese señor es un punto en ese espacio, ¿no? Entonces, si yo tengo puntos en el espacio, lo único que necesito es encontrar el hiperplano. En este ejemplo, en 2 dimensiones, en este ejemplo en 3 dimensiones, según ustedes entienden la idea para mayores dimensiones. ¿Está claro esto? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Muy complicado? ¿Muy fácil? ¿Ok? ¿Normal? Ok. Sigamos. Déjame ver si hay algo más en esto. Bueno, esto yo no voy a pasar, solamente les muestro que las cosas se comienzan a complicar cuando nosotros queremos derivar el algoritmo, pero esa no es la idea en este momento. La idea es que ustedes entiendan cómo yo determino una frontera de decisión. Y no se olviden, bueno, acá está fácil y bonito porque en las clases se pueden separar con una frontera de decisión lineal, pero no se olviden de que en la vida real las cosas se comportan de esta manera. ¿Ok? Si las cosas se comportan de manera, necesitamos un kernel que nos ayude a transportar la data hacia otro espacio de otras dimensiones, donde la data pueda ser separada de manera lineal. Otra cosa que no se olviden es de que todo esto que les he explicado sirve para objetos que son representados por vectores, ¿no? Los pacientes son representados por vectores. Cuando clasificamos botes y casas, ¿qué era un objeto? 2 características, longitud y latitud en un espacio geográfico, ¿verdad? Ok, ahora pasemos a lo mío. Bueno, yo trabajo con aplicaciones en biología y yo trabajo con graph kernels. La idea que yo tengo hoy es que ustedes entiendan qué son graph kernels. Y para que los entiendan necesitamos lo que les acabo de explicar de los otros sistemas. Primero, vamos a ver que en la vida real hay mucha data que es estructurada. Estructurada en el sentido de que la data no es un vector de características, la data es un gráfico. Les explico de nuevo. En los casos anteriores que vimos, cada punto en el espacio, ¿qué es? Un vector con números. En este caso, esto es en química, por ejemplo, esto es una molécula. ¿Correcto? Entonces es una estructura, ¿no? Cada átomo está vinculado a los otros a través de conexiones. O podemos ir, por ejemplo, al procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Aplicaciones que ustedes han visto. Google, ¿han entrado a Google Noticias alguna vez? Google News, Noticias Google. Les presenta las noticias del día organizadas por tópicos, ¿no? Deportes, ciencia, política, economía. ¿Han visto eso, verdad? ¿Ustedes creen que existe alguna persona ahí diciendo, oh, salió una noticia en el New York Times, esta es política? Oh, salió una noticia aquí en el Washington Post, esta es economía. ¿Ustedes creen que eso se hace manual? No, ¿verdad? Por el volumen de noticias que son producidas y son noticias de todo el mundo. Lo que Google tiene es un clasificador de noticias, donde viene la noticia, el texto es analizado y el clasificador dice, esto es economía. En otra noticia, el texto es analizado, esto es deporte, esto es política. Entonces, basado en ese clasificador, el contenido es organizado en las páginas web. Ahora, nosotros, cuando vamos a analizar una secuencia de texto, nosotros podemos agarrar cada oración, cada sentencia, cada oración dentro del texto. Por ejemplo, el gato se sentó en la cama, y construir un árbol
es el árbol de parsing. Ustedes llevan compiladores. Lenguajes formales autómatos, llevaron ese curso. Bueno, es básicamente un árbol que nos dice cuál es la función de cada palabra y cómo eso se organiza, ¿no? Por ejemplo, es un artículo, un sustantivo, un verbo, una preposición, otro artículo, otro sustantivo. Estos dos se agrupan en lo que es una frase del sustantivo. Cuando está junto a una proposición, todo esto es una frase proposicional. Acá tenemos otra frase de sustantivo, un verbo, y todo esto es una frase verbal, ¿no? De acuerdo a la gramática inglesa, ¿no? Para el español tendríamos un árbol un poquito diferente, pero ustedes captan la idea, ¿no? Entonces, nosotros vemos de que al procesar texto, el texto puede ser visto como una estructura de nodos conectados por aristas. Es un grafo, ¿no? Entonces, este es un grafo, este es otro grafo. De ahí viene el nombre que yo tengo, graph kernels, ¿no? Kernels para grafos. En otra aplicación, por ejemplo, este es otro grafo. Es un grafo de control de flujo. Ustedes, por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto multiinstitucional para varias aplicaciones. Estoy pensando cuál es la más simple de entender. Digamos que yo tengo varios programas. Yo tengo el código fuente de un programa. Él escribió un programa, yo tengo su código fuente, y él escribió otro programa, tengo el código fuente. Yo estoy creando un clasificador que me diga si el programa que él escribió es nocivo a los computadores, en el sentido de si se va a perpetuar algún ataque al computador, si es un virus, si es alguna cosa así. Si es nocivo o no es nocivo. Es como clasificar, yo tengo un email que viene acá, ¿es spam o no es spam? ¿Verdad? ¿Lo clasifico entre spam o no? Bueno, entonces yo clasifico el programa como siendo bueno o no para el computador. Ahora, ¿cómo yo represento ese programa? No lo represento como un vector de características en el espacio. Yo creo un grafo y es el control de flujo. Por ejemplo, esta bola roja es una condicional, es como un if, ¿no? Si alguna cosa me voy por este lado, si no me voy por la otra. Este es el final del if, y acá tengo otro if. Y este retorno aquí es un loop, ¿no? Es un while, o es un for, o cualquiera de esos loops. Entonces, eso es como representar un algoritmo. Y basado en la forma de ese algoritmo, queremos descubrir si es nocivo o no. Podemos tener grafos extraídos de redes sociales, ¿no? Entonces, agarro cuáles son todos mis amigos en Facebook, o cuáles son las personas que publican conmigo, o cuáles son mis amigos en Twitter, o qué sé yo, y a partir de ahí encontrar patrones que puedan servirme para aplicaciones útiles, ¿no? O puedo tener proteínas, que es con lo que yo trabajo actualmente. Pero aquí solo yo les estoy dando ejemplos de data que viene en forma de estructuras, viene en forma de grafos. El problema es que las máquinas vectores de soporte que les expliqué en los slides anteriores no están diseñadas para trabajar directamente en esas estructuras. Ellas están diseñadas para trabajar con vectores de características. Entonces el problema es que, bueno, si yo tengo un grafo, yo puedo extraer características de ese grafo, pero ahí pierdo información. A mí me gustaría que la máquina de vectores de soporte trabaje directamente en los grafos. Y esa es la idea principal del trabajo que nosotros realizamos. Y nosotros vamos más allá. Yo creo que solamente les voy a explicar este problema, que sería determinar la función de las proteínas basado en su estructura. Esta es una proteína, o sea, la proteína se puede ver de diferentes maneras. Esta es una de las maneras de verla. Cada punto en este espacio es un átomo que compone esa proteína. Y nosotros conocemos cuál es el átomo y conocemos su posición en el espacio, X, Y, Z, ¿no? Si conocemos su posición en el espacio, lo podemos graficar de esta manera, coordenadas, ¿no? De cada átomo. Y vean, de repente no se ve por los slides, pero los átomos están agrupados
en colores, no sé si se dan cuenta, todos estos son rojos, todos estos son amarillos, todos estos son azules, celestes, hay verdes y todo. Esos son los aminoácidos dentro de la proteína. Cada aminoácido está compuesto por 4 o 5 átomos. Entonces una proteína es un conjunto de aminoácidos que están en una secuencia en el espacio y cada aminoácido tiene sus átomos. Esa es la información con la que yo cuento. ¿Cuál es el problema que yo voy a resolver? Decir si una determinada proteína es una enzima o no es una enzima. Hacemos... ¿Dónde está eso? Aquí. Este es el mismo gráfico que lo mostré anteriormente, ¿verdad? Bueno, ese es lo que yo ploteo, pero si en realidad yo voy a ver cuál es la data real con la que trabajo, es esta. Es un archivo de texto donde dice el átomo 1 tiene esta 1, 2, 3 coordenadas. Ignoren estas dos últimas columnas, pero estas 3 columnas me indican las coordenadas en el espacio de X y Y, Z. Entonces, si yo conozco las coordenadas de todos los átomos, yo puedo fácilmente generar un gráfico de esa manera, ¿verdad? Okay, es un punto en el espacio, simplemente lo ploteo. Ahora, para facilitar las cosas, en lugar de plotear, de utilizar en el entrenamiento todos los átomos, yo utilizo un átomo especial, que es, por ejemplo aquí, estos son 3 aminoácidos, cada bolita es un átomo, pero cada aminoácido tiene un átomo especial que se llama el C-alfa, es este átomo negro. Entonces yo simplemente agarro todos los CA, aquí hay un CA, aquí hay otro CA, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, para cada aminoácido, yo agarro solamente un átomo y lo ploteo en el espacio. Entonces, en lugar de tener 8 aquí, yo tengo 1, 1, 1. Esa es mi data. ¿Ok? Ahora, volvamos acá atrás. Ustedes recuerdan que cuando les expliqué que era un kernel, yo les dije, bueno, tienen una clase, estos azules por ejemplo, y otra clase de rojos, que no pueden ser separados por una frontera de decisión lineal. ¿Recuerdan eso, verdad? Bueno, nosotros resolvemos eso utilizando una función que va a mapear cada punto aquí hacia un otro espacio donde esas clases puedan, esta es la frontera, estos puntitos aquí, puedan ser separadas. Todos los rojos están a la derecha de esa recta y todos los azules están acá hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora, lo que yo propongo es utilizar kernels para grafos. Obviamente, nosotros podemos visualizar estos puntos porque son vectores. Pero imagínense de que cada puntito de esto sea un grafo, una proteína, uno de esos grafos. Los kernels nos van a ayudar a calcular cuál es la similitud entre estos dos puntos en un nuevo espacio. Entonces, el kernel, que yo voy a decir es K, nos va a ayudar a decir cuál es la similitud de estos mismos dos puntos, porque mira, X y X línea son mapeados a X acá y X línea acá, a través de esta función phi. Entonces, el kernel me va a calcular esta similitud. Y eso es lo único que yo necesito para utilizar máquinas de vectores de soporte con grafos directamente. Una medida de similitud. Y eso es lo que nosotros propusimos. Entonces, pasemos esta parte de esta teoría adelante, porque ya lo sabemos de antes. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero yo tengo que resolver un problema. ¿Cómo generar un grafo a partir de este mar de átomos? Bueno, lo que yo quiero es esto. Yo quiero llegar acá. Yo quiero llegar a un grafo donde tenga nodos, 30, 40 nodos, no 10.000. Y este grafo me va a representar aquella proteína. El problema es, primero,
cómo yo transformo esa proteína en un gráfico como este. Nosotros evaluamos diversas maneras de hacerlo. Y se me ocurrieron procedimientos súper simples, bien simples, ¿no? El primer procedimiento es el flat binning, que sería encontrar la caja más pequeña que pueda englobar todos esos átomos. ¿Entienden lo que les digo? Imagínense que cada uno de ustedes es un átomo y yo quiero encontrar la caja más pequeña donde yo los pueda meter a todos ustedes sin moverlos, dejándolos en la posición que ustedes tienen, ¿no? Entonces esa caja sería un plano acá arriba por la cabeza más alta de ustedes, ¿verdad? Otro plano aquí, ¿no? Por el brazo que esté más hacia afuera, otro plano allá, otro plano en el piso, y obviamente uno aquí y otro atrás. Esa es la menor caja que yo puedo poner para envolverlos a todos ustedes, ¿verdad? Matemáticamente, ¿cómo calculamos eso? Si yo sé las coordenadas de cada uno, bueno, cojo, si esto es X, esto es Y y esto es Z, yo voy a coger el menor X de todos ustedes con el mayor X, el menor Z, el mayor Z, el menor Y y el mayor Y. Con esos seis números yo determino cuál es la caja. En este caso es todo el cubo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Dependiendo de un parámetro, en este caso mi parámetro es 5. Sigamos con el ejemplo de la caja. Si yo tengo esta dimensión aquí, ¿qué tal si yo divido el espacio en 5 de manera equidistante, ¿no? Cada segmento aquí tiene el mismo tamaño. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Son 5 grupos aquí. Hago lo mismo en cada eje y lo que me va a resultar es esto, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Me acompañan? Ahora, en cada cubículo de aquí va a existir algo. Por ejemplo, si yo dividí el espacio aquí, de repente en este cubículo no hay nadie, no hay cabeza. Ahí en el medio tampoco, por allá tampoco. Pero hay lugares donde sí, acá hay una, aquí hay 5, allá hay 6, etc. Entonces, algunos cubículos aquí están vacíos, pero otros no. En el caso de proteínas, algunos cubículos contienen átomos, otros no los contienen. Todos los cubículos que no contengan átomos yo los voy a descartar. Y los que contengan, yo voy a crear una arista entre esos cubículos. Y cada cubículo va a ser un nodo en mi gráfico. Ahora el problema es cómo yo creo esas aristas. ¿Me acompañan, no? Ok, ¿cómo yo creo esas aristas? Bueno, de repente crear una arista entre estos dos señores no da mucho sentido porque la distancia es muy grande. Entonces yo digo, no está muy cerca, no lo voy a conectar. Nosotros utilizamos, comparamos los puntos X, Y, Z, calculamos su medida, todos los grupos, ¿no? Por ejemplo, este grupo de acá, este es un grupo, y digamos que este sea un otro grupo. Entonces estos dos grupos están cerca, ¿verdad? Yo voy a coger el átomo de este grupo que esté más cerca a este, es este, el de ahí. Entonces, midiendo la distancia de estos dos, yo veo que la distancia es corta. Entonces yo puedo asumir que esos grupos están cercanos. Y si están cercanos, yo los conecto. Eso no se da entre estos dos. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, yo puedo crear esto. Estas son las conexiones entre grupos cercanos. Y esos son los grupos donde hay átomos. Y por ejemplo aquí había en el cubo, ¿no? Teníamos lugares donde no hay. Entonces a esos señores yo no los conozco. Entonces esa simple estrategia me ayudó a transformar una proteína de la cual yo conozco sus coordenadas en un gráfico. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y imagínense, piensen en las proteínas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo giro este auditorio un poquito así? O yo lo muevo. O sea,
Todos ustedes mantienen sus coordenadas en el espacio, pero yo los muevo a todos así. ¿La caja que voy a calcular va a ser la misma o no? Va a cambiar, ¿no? O sea, la caja que yo tenía alrededor de ustedes cambia, porque si yo los muevo así, entonces, si los muevo un poquito para arriba, entonces la caja ya tiene más altura, entonces una caja distinta. Bueno, entonces, es lo mismo que en un laboratorio, cuando los biólogos están descubriendo las proteínas y están midiendo sus coordenadas en el espacio, la proteína mantiene su forma, pero ellos pueden haberla medido en rotaciones distintas. ¿Cuál es el problema? Que la proteína X, dependiendo de cómo la descubrieron, puede estar en rotaciones distintas, lo que me puede dar cajas distintas y lo que me puede dar grafos distintos. Pero la idea no sería de que todas las proteínas iguales tendrían que tener el mismo grafo. Sería mejor, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo resuelvo ese problema? Es un otro problema a resolver. Nosotros, bueno, dijimos, vamos a aplicar PCA. Es análisis de componentes principales. ¿Ya han estudiado eso? Análisis de componentes principales. Pensemos en lo siguiente. Aquí no se ve, pero hagan su mayor esfuerzo. ¿Ven estos puntos aquí? Estos puntos negros, ¿no ven? ¿Sabes? O utilicémoslos ustedes. Digamos que en esta concentración de átomos, un componente principal es una recta que yo puedo trazar en la data, por ejemplo aquí, una recta que va a venir en este lado, que me determine la menor dispersión. O si trazamos una recta y sumamos la distancia perpendicular de cada punto hacia la recta, esa distancia tiene que ser minimizada. ¿Correcto? Entonces, si los datos están así, el principal componente es este. Entonces, es esta recta roja aquí. Entre ustedes, por ejemplo, el principal componente probablemente sería una recta que cruce acá, porque la concentración de ustedes está a lo largo de esto. El segundo componente principal es un componente perpendicular a esa recta, que cruzaría en medio. Y de ahí viene el tercero, el cuarto, el quinto. Nosotros calculamos el primero, el segundo y el tercer componente principal. Una vez que encontramos los componentes principales, nosotros hacemos un cambio de coordenadas. ¿Ustedes saben transformación de coordenadas? ¿Ustedes han visto eso en geometría analítica? Es como que, primeramente, el eje es aquí, X, Y y Z, ¿no? Ustedes siguen iguales. Entonces, si yo les cambio el sistema de coordenadas, ustedes van a seguir iguales, van a seguir en las mismas posiciones, pero les estoy cambiando sus coordenadas X, Y, Z para un nuevo sistema. Como yo encuentro los componentes principales, yo voy a reorientar mi proteína y el primer componente principal es X, el segundo es Y y el tercero es Z. ¿Cuál es lo importante de eso? Que no me importa cómo estén rotacionadas las proteínas, no me importa su rotación, su ubicación, que manteniendo la misma forma, si yo encuentro los componentes principales, siempre voy a obtener los mismos grafos. Es como que, ¿saben cuál es la idea? A partir de todos ustedes, encontrando esa capa, yo puedo encontrar un grafo, ¿verdad? No importa si yo rotaciono todo este auditorio en cualquier eje, yo voy a siempre encontrar el mismo grafo. Esa es la idea. Y para ello utilizamos el análisis de componentes principales. Luego intentamos otro método que es clustering jerárquico, que simplemente indica agrupar a aquellos que estén más cerca, ¿no? Por ejemplo, ellos dos juntos, yo creo un clúster entre ellos dos. Ellos están un poco separados, no, estos dos están juntos también, y así voy agrupando todos los pares que estén cercanos, y de ahí a esos pares cercanos jerárquicamente voy construyendo una distribución como esa,
¿no? Los dos que estaban conversando ahí, los otros dos que estaban al otro lado, los otros dos que estaban acá, y los voy juntando. Y con eso tengo una jerarquía. Una vez que yo tengo esa jerarquía, yo puedo trazar una recta en algún lugar que me determina grupos. Esto es invariante en la rotación. Esa es una de las grandes ventajas del clustering jerárquico. Que no me importa cómo estén posicionados en el espacio, claro, manteniendo sus distancias y todo eso, que voy a calcular siempre el mismo grafo. Y cada clúster aquí va a ser un nodo en el grafo que estoy construyendo aquí. Básicamente esas son las tres estrategias que nosotros exploramos para transformar una proteína en un grafo como estos. Una vez que yo tengo eso, vamos a pasar eso, nosotros seguimos la siguiente solución. Esta es la receta para resolver ese problema. Primero, creamos un grafo para cada proteína. Conectamos los nodos, luego calculamos el kernel, que sería para cada proteína, calculamos su similitud. Y luego entrenamos el clasificador con máquinas vectores de soporte. Utilizamos una base de datos que tiene más de 1000 proteínas, que están disponibles en el PDB, que es un repositorio de acceso libre. La idea es clasificar enzimas o no enzimas. La fracción de enzimas es prácticamente 58.77% de enzimas y 41.33% de no enzimas. Y evaluamos cuál es la performance de nuestros métodos. Comparamos con otros métodos que habían sido publicados antes y que resolvían el mismo problema. Dentro de los tres métodos que les acabo de explicar, el que tuvo el mejor desempeño es el que utiliza clustering, es prácticamente 87%. Eso quiere decir que de cada 100 proteínas, 87 son clasificadas correctamente. Lo que utilizamos binning con PCA es prácticamente muy similar. Y aquí sí hay una distancia grande con binning, que sería simplemente no aplicar el análisis de conversión principal, simplemente encontrar la caja y dividir el espacio. Y llega a 84. Pero aún así es mejor que todos los otros métodos, ¿no? Entonces, esto lo publicamos en un periódico internacional y en una conferencia. Y son los resultados que obtuvimos. Luego lo aplicamos hacia otro problema. ¿Qué tal si vamos a reconocer proteínas que ejercen otra función? Ya no son enzimas, sino la función de conectar el DNA. Entrenamos con 3 bases de datos en clasificar positivos y negativos. Y de nuevo, comparado con métodos existentes, el nuestro estaba superior a ello, ¿no? Luego hay otra aplicación que no, debido al tiempo no la voy a tocar. Y para finalizar, déjenme repasar todo esto de nuevo. Mi idea era traerles parte del trabajo que yo hago, esperar de que esto sea motivacional para ustedes, en el sentido de decir, wow, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer en sistemas, no solamente un sistema de información. Yo creo que eso es lo principal de aquí. Los sistemas de información importantísimos, ¿no? Prácticamente, si ustedes salen al mercado de trabajo local, la gran mayoría de las empresas requiere profesionales que puedan desarrollar buenos sistemas de información, bases de datos, cómo hacer la entrada de datos, cómo presentarla, ¿no? Sistemas web o sistemas que son internos a la empresa, qué sé yo. Pero eso no es todo. Eso no es todo en nuestra área. Es obvio que nuestro mercado local en su mayoría requiere sistemas de información. Pero ustedes también pueden trabajar con visión computacional para analizar imágenes, pueden trabajar, les gusta la biología, pueden trabajar con proteínas,
con química, les gusta el medio ambiente. Aquí hay una gran cantidad de proyectos donde pueden aplicar sistemas computacionales, sistemas inteligentes. Ahí existe predicción de terremotos, por ejemplo, de temblores. Es un asunto de bastante importancia en nuestra región y que requiere profesionales altamente capacitados. O sea, yo no estoy diciendo de que ustedes van a conseguir resolver ese problema siendo estudiantes de pregrado. Tal vez son genios, sí. Tal vez tienen la suerte de contar con un buen orientador también. Pero ese no es el objetivo. Pero ustedes pueden llegar a ellos si es que siguen quemando etapas, ¿no? Hacen una maestría, un doctorado, se especializan, leen papers, sacrifican su vida para poder estudiar. Obviamente a no todos les gusta eso, pero a los que les guste, hay un montón de cosas por hacer. Yo tengo gente que trabaja en predicción de stocks, valores de la bolsa, ¿no? La empresa X, ¿cuánto van a costar las acciones de estado del mañana, la próxima semana? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Eso hace con que yo pueda invertir en la bolsa, comprar o vender acciones, ¿no? Me pueden hacer millonario con eso. Inteligencia artificial, aprendizaje en máquinas se puede utilizar para ello también. Controlar movimientos mecánicos en robots, controlar un montón de cosas, descubrir fraude, ¿no? ¿Cómo yo descubro que me están robando el cable? Como lo que dice la congresista que se robó el cable, ¿cómo yo la descubro? Yo puedo procesar la base de datos. O luz, por ejemplo. En Brasil hay bastante detección de fraude en cuentas de luz, ¿no? Por ejemplo, personas que históricamente han consumido harto y de repente dejan de consumir por un tiempo y de ahí vuelven a consumir y dejan de consumir. Algo pasa ahí. Entonces son cuentas que yo tengo que ir y evaluarlas mejor, ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa que tiene pues cientos de millares de clientes, es casi imposible hacerlo manualmente, ¿no? Detectar que hay fraude en determinadas regiones. O yo puedo detectar fraude en determinadas regiones, ¿no? De repente yo tengo mis líneas de energía en determinada región y de ahí no viene dinero, nadie paga, solo hay 20 casas y solo tengo dos personas que me pagan. ¿Cómo viven, no? Entonces, computacionalmente yo puedo analizar todas esas bases de datos y descubrir fraude. Hacer análisis de crédito. Ustedes van al banco y dicen, necesito que me presten plata. Llenan un formulario. Pones todos tus datos. ¿Cuánto ganas? ¿Para quién trabajas? ¿Tienes hijos? ¿Dónde vives? ¿Empleos donde tienes casa? ¿Tienes carro? ¿Cuánto vale cada cosa? Todas esas son características. Y esas características las pasan por un programa que es un analizador de crédito que te responde sí o no, o que te responde un porcentaje, ¿no? De cuánto, o un valor, hasta cuánto te pueden prestar dadas todas tus características. Es el mismo problema, clasificación o regresión, ¿no? Entonces, por ahí hay una infinidad de aplicaciones. Yo les he presentado al inicio máquinas de vector de soporte para que tengan una idea de cómo clasificar. Es un clasificador lineal, cómo extender eso utilizando kernels. Les he presentado parte de mi trabajo, que es cómo aplicar esto en biología para de proteínas. Les he puesto ejemplos de varias otras cosas y repito, mi idea era que ustedes tengan una visión, un espectro mayor de lo que pueden hacer dentro de lo que es sistemas, informática, computación, ¿no? Eso es todo. Me indican que ya hablé mucho. Muchísimas gracias. Y antes que concluya, solo un minuto, me gustaría, si delante de todos, agradecer mucho el esfuerzo del director de escuela, de Carmen, con quien estuve en contacto todo este tiempo, y de toda la comisión organizadora por haberme invitado, porque yo sé que no es una tarea tan fácil traer a alguien de otro país hasta aquí, porque yo sé que han invitado a Raúl, a Nicolás, a diversas personas que vienen de afuera para que ustedes puedan tener contacto con estas nuevas cosas diferentes que de verdad es útil, por más que entiendan 5% o 10% o algunos entienden todo. Pero todo esto es útil porque les va abriendo la cabeza. Ya en el segundo o tercer evento ustedes ya van a estar aquí preguntando y diciendo, no, ya me informé mejor, ya leí, por lo menos ya conozco estos temas, ¿no? Entonces, para mí realmente es un placer. Me da pena que no he podido estar
más tiempo porque yo tenía la intención de dictar un taller de 2-3 horas donde pudiera meter la mano en la máquina y decir cómo hago esto, ¿no? Pero probablemente en el futuro habrá más oportunidades de hacerlo. A mí realmente me complace mucho estar acá y poder contarles un poco mi experiencia, ¿no? Entonces, muchas gracias a los profesores y a la organizadora del evento por dejarme estar aquí. Y a ustedes por estar aquí. Primero que nada, agradecerte, Marco, a ti. Es un gran esfuerzo que hemos hecho de traerlo desde Estados Unidos. Y la razón, lo que contamos un poco de sus ponencias es porque a las 2 de la tarde tiene que partir de vuelo de Tacna a Lima y posteriormente a Estados Unidos. Entonces, ya mismo nos vamos a terminar. Entonces, agradecerte esta deferencia y haber aceptado nuestra invitación. Y pues no será la primera vez, porque estos alumnos muchos recién son el primer ciclo, entonces habrá posteriores eventos en la que pues tendremos oportunidad de encontrarnos aquí en Hilo y en eventos más grandes, intercambiar muchas cosas. Y usted ha visto, ¿no?, que hay muchas cosas por hacer, para coordinar, etc. En mérito a ello y agradecimiento, la señorita Carmen, en representación de los estudiantes, que son los organizadores principales de este evento, le va a otorgar su diploma que acredita como ponente y un presente pues para que se recuerde el puerto de Hilo. Un aplauso, por favor. ¿Qué? Gracias.